hizo ese día este juramento: la tierra que ha pisado tu pie será tu herencia y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé, mi Dios. Hace 45 años que Yahvé dirigió esta palabra a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto y Yahvé me conservó con vida, como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día en que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo lo escuchaste. Entonces, ahí están los Anakim, y en sus ciudades grandes y fortificadas, pero ojalá que Yahvé esté conmigo y los expulsaré, como Yahvé le dijo. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio como herencia Hebrón. Por eso, Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefoné, el kenicita, porque había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Ese Arba era el nombre famoso de un Anakim, y con esto el país descansó de las guerras. Libro de Josué, capítulo 15. Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cades por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Salado, de la lengua de tierra que mira al sur. Se prolongaba por el sur de la subida de los Escorpiones, atravesaba Sin, subía al sur de Cades Barné, pasaba luego por Hezrón, subía hasta Dar y volvía entonces hacia Carca. Luego, la frontera pasaba por Asmón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esa es la frontera meridional. El mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, constituía la frontera oriental. Por el norte, partía la frontera desde el Golfete en la desembocadura del Jordán. La frontera subía luego a Bet Joglá, pasaba por el norte de Bet Ha-Arabá y se prolongaba hasta la roca de Bohan. Bohan era hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir por el valle de Acor y subía por el norte a Gilgal. Frente a la subida de Adumim al sur del torrente, la frontera pasaba después por las fuentes de Chemek y de Rogel. Subía luego por el barranco de Ben Hinón, pasando por el sur del territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego proseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom al oeste. En el extremo de la llanura de los Refaim por el norte. Entonces la frontera descendía en la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa. Luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección a Baala, es decir, Kiriat Yarim. De Baala, la frontera continuaba al oeste hasta el monte Seir. Se prolongaba por la pendiente del monte Yarim en dirección al norte, es decir, Quesalón. Pasaba por Bet Chemek, atravesaba Tima y llegaba por la falda norte de Ecrón. Ahí se volvía hasta Chicarón, pasaba por la montaña de Baal y luego por Yabuel. La frontera terminaba en el mar. El Gran Mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefoné, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba
la ciudad del padre de Anac, que ahora es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Desde ahí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes, Debir se llamaba Kiriar Sefer. Entonces Caleb exclamó: al que ataque Kiriar Sefer y se apodere de ella, le daré a mi hija Axa como esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, se tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Axa como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, éste le aconsejó que pidiera su padre un campo. Salió pues de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Respondió: hazme un favor, ya que me has mandado al Negev, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esa fue la procesión de los clanes de Judá. Estas eran las ciudades al sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom, en el Negev: Casbel, Arad, Jagur, Quina, Dimón, Aroer, Cades, Hazor, Jituán, Sif, Telem, Balot, Hazor, Hadatá, Kerior, Hezrón, es decir, Hazor, Amam, Sema, Maclada, Hazar, Gada, Esmón, Bet Belet, Hazar Sual, Bersabé y sus pastizales, Baala, Jim, Esem, El Tolat, Kesil, Jomá, Sikelach, Magmana, Sensana, Lebaot, Silhim, Ajim y Rimón. En total, 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sorea, Acna, Senúa, Enganín, Tapúa, Enam, Hamot, Adulam, Soco, Aseca, Saarim, Aditaim, Ja, Gederá y Gederotarim. 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgat, Dileán, Jamispe, Joctel, Lequis, Boscat, Eglón, Cabón, Lecmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Limna, Eter, Asán, Gifta, Asna, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas. Ecrón, con sus pastizales y sus aldeas. Todo lo que está en la región de Asdod, con sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar. Asdod con sus pastizales y sus aldeas. Gaza con sus pastizales y sus aldeas, desde el gran mar hasta el torrente de Egipto. En la montaña Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiriar, Sefer, actualmente Debir, Anab, Estomoa, Anim, Josén, Jolón y Kilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Eseán, Hanum, Bet Tapúa, Afeca, Unta, Kiriar Arba, actualmente Hebrón, y Sión, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Israel, Yorcam, Sanúa, Yacamín, Gibea y Tima, 10 ciudades y sus aldeas. Alul, Betzar, Gedor, Maarat, Betamot, El Tecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Efratá, actualmente es Belén, Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Carem, Galim, Beter y Maná, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriar Baal, es decir, Kiriar Jearim y Jarabá, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Bataraba, Midim, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos viven hasta el día de hoy en Jerusalén, al lado de los hijos de Judá.
Libro de Josué, capítulo 16. Las tribus de Efraín y Manasés. La parte de los hijos de José comenzaba por el este al lado del Jordán, en Jericó, en los manantiales de Jericó. Incluía el desierto que se extendía desde Jericó a Betel en las montañas. Se extendía desde Betel hasta Luz y llegaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Se prolongaba por el oeste en dirección a la frontera de los jefleteos, hasta la frontera de Betorón de abajo y hasta Geser, terminando en el mar. Esa era la parte que correspondió a Manasés y a Efraín, hijos de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroarac, por Betorón de arriba y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Migmetat. La frontera se volvía luego al este hacia Tanat Silo y atravesaba por el este en dirección a Janoa. Descendía de Janoa hasta Atarot y Nahara, pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Tapúa, la frontera continuaba al oeste hasta el torrente de Cana y terminaba en el mar. Esta es la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos a tributo. Josué, capítulo 17. Maquir era el hijo mayor de Manasés, quien a su vez era el hijo mayor de José. Era un hombre guerrero y recibió como herencia Galad y Basán. Esto es lo que respecta a los otros hijos de Manasés y a sus clanes, los hijos de Abiezer, los hijos de Lec, los hijos de Asnel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefet y los hijos de Simida, eran los hijos varones de Manasés, hijo de José según sus clanes. Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos sino solo hijas. Se llamaban Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Fueron pues a ver al sacerdote Elazar y a Josué, hijo de Nun, y a todos los jefes les dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que se nos diese una parte en herencia en medio de nuestros hermanos. Les dieron pues una posesión en medio de los hermanos de su padre, según la orden de Yahvé. Manasés recibió pues 10 partes de más en el territorio de Galad y Baasán, ya que las hijas de Manasés recibieron una posesión en medio de sus hijos. Galad pertenecía a los otros hijos de Manasés. Para el lado de Aser constituía la frontera el Migmetat, que está frente a Siquem. Esta descendía por el sur hasta Yazib, que es la fuente de Tapúa. Manasés posee en efecto la región de Tapúa, pero Tapúa en la frontera de Manasés pertenecía a Efraín. La frontera proseguía por el torrente de Caná. Al sur de ese torrente estaban las ciudades de Efraín, fuera de las que poseía Efraín en medio de las ciudades de Manasés. La frontera de Manasés pasaba por el norte del torrente y terminaba en el mar. En el sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, y el mar era su límite. Tocaba a Aser por el norte y a Isaacar por el este. En el territorio de Isaacar y en el de Aser, Manasés poseía Bet-Serán y las ciudades que de ella dependían, Gibleán y las ciudades que dependen de ella, los habitantes de Edom y las ciudades que de ella dependían, los habitantes de Tanac y de Megido, las ciudades que dependen de ella. Esas 3 ciudades están situadas en las alturas. Como los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de esas ciudades, los cananeos permanecieron en el país. Sin embargo, cuando se hicieron lo suficientemente fuerte, los israelitas hicieron tributarios suyos a los cananeos, pero no los exterminaron. Los hijos de José dirigieron a Josué